Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche María Cela. Como siempre, ya es costumbre en los últimos 2 meses y algo que llevamos en cuarentena desde nuestros hogares haciendo este programa, Diana Lora y una servidora. Hoy tenemos un programa muy interesante, una entrevista central con el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, Luis Abinader, y también en el día de mañana tendremos a Raúl Di Blasio, al doctor Rafael La Antigua, que reside en los Estados Unidos. El viernes tenemos a Santiago Cruz, el cantautor colombiano. Una semana que va a terminar maravillosa, celebrando esta apertura que se ha hecho en primera fase en República Dominicana. Buenas noches a todos. Y claro, vamos a dedicar prácticamente todo el programa a esa entrevista al candidato del PRM para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Pero yo creo que es bueno, María Cela, que empecemos con una buena noticia, y es la donación que ha hecho la empresa Claro en colaboración con Huawei y también con el gobierno de la República Popular China de un nuevo sistema diagnóstico auxiliar denominado Solution City Chest Image al Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Y es un sistema basado en inteligencia artificial adicional al que recientemente fue entregado al Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, que contribuye con la detección temprana de la neumonía ocasionada por el coronavirus a través de imágenes médicas que permiten el análisis de una tomografía computarizada del tórax en alta resolución. Enhorabuena, tiene un costo de $200,000. Enhorabuena a Claro por esta donación tan importante para contribuir con la batalla contra el coronavirus en República Dominicana. Y vamos a empezar inmediatamente con esta entrevista central. Tenemos con nosotros a Luis Abinader, candidato por el PRM para las próximas elecciones el 5 de julio. Muy buenas noches, Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotras. Bueno, buenas noches, jóvenes. Gracias, María Cela. Gracias, Diana. Muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros también de tenerte en medio de esta campaña que debe ser muy sui generis. Ya nos contarás sobre lo que estás viviendo. Pero bueno, hoy fue el primer día de la apertura en fases. Es un día muy importante para más de 600,000 dominicanos y para todo el país, porque tenemos cierto temor de cómo va a ser manejado todo esto en estas 2 semanas. Pero hay que reconocer que la pandemia o no nos ha tratado tan mal o ha sido manejada bastante bien porque no se ha sobrepasado nuestra capacidad de respuesta sanitaria. A mí me gustaría saber si tú hubieses sido presidente, y me permiten el tuteo porque ya él me dijo que lo tuteara, si hubieses sido presidente en un momento como este, ¿qué hubieras hecho diferente con relación al manejo de la pandemia? Mira, María Cela, el día 17 de marzo el presidente Medina habló al país y nosotros el día 18 también hablamos y pudimos explicarle al país lo que nosotros pensábamos en nuestras recomendaciones. Y son las mismas, en una parte son las mismas decisiones que hizo el gobierno, y en la parte de salud fueron algo diferente. Empezando por la parte de salud, nosotros lo que hablábamos era que en esos momentos, estamos hablando en marzo, hace 2 meses, debía de tener una cuarentena más drástica para que fuera una cuarentena menor, para que el confinamiento fuera menor y poder parar el contagio comunitario, que en ese tiempo era mínimo. Y con la experiencia que tenían otros países que habían sido exitosos en controlar la pandemia, como es el caso de la misma China, que después que aprendió y con unos errores que cometió al principio, el caso de Corea del Sur, Australia, otros países, lo que ellos hablaban era de todo el que fuera positivo, que diera positivo en las pruebas, que fuera aislado socialmente. Incluso el embajador de China aquí en varias ocasiones dijo, no manden a la casa a los que dan positivo, aun cuando tenga síntomas leves o fuese asintomático. Por eso nosotros pensamos que se deberían de crear muchísimos centros de aislamiento para aislar a esas personas y que no se contaminaran. China decía que en China las viviendas eran muy pequeñas y que se aglomeraban. Igual que aquí. Y aquí es peor, aquí en 20 metros cuadrados tú tienes 6, 7, 8 personas. Y yo creo que eso aumentó el contagio comunitario. Nosotros tenemos un alto, en relación con la población, María Cela, nosotros tenemos un alto
nivel de contagio. Y claro, pero reconoces que por lo menos en la parte sanitaria, que era el gran temor de la población. Ahí de voy. que, ok. Sí, entonces, sí, en la parte, entramos en el verano, y tú sabes que también con el verano, con este sol a 30 grados, pues también era previsible de que el contagio iba a ser menor. Evidentemente se tomaron decisiones correctas y también otras decisiones que yo pienso que pudiesen haber disminuido el contagio comunitario, como el que yo te dije, que era de aislar a todo el que estuviese ya infectado. ¿Cuál es la regla que se ha aprendido internacionalmente que funcionó con esta pandemia? Muchas pruebas para identificar, y especialmente en los primeros momentos, para identificar las personas que estaban contagiadas, aislar a esas personas contagiadas y parar el contagio comunitario, y tener preparado también las medicinas que funcionaron durante este proceso. Porque además, como todas las enfermedades, María Cela y Diana, mientras si tú la detectas en el menor tiempo posible, pues puede tener cura. El problema de esta enfermedad es después de los 8 días, cuando ya entra y se convierte en neumonía, ahí es que viene el mayor nivel de letalidad. El gobierno tomó medidas que fueron acertadas y otras medidas que yo entiendo que no fueron las correctas para... ¿Cómo cuáles? Yo pienso que debió desde el principio hacer mucho más pruebas. Si nosotros hacíamos... Pero no había pruebas en el mercado internacional. Todos los países estaban compitiendo. Incluso Estados Unidos tenía problemas, en Europa también, en España. Tenemos que dividir, María Cela, las pruebas. Una prueba son las PCR, que sí eran las que tenían limitaciones y todavía las tienen, que son las más seguras, y otras eran las pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas existían en el mercado. Y tenemos pruebas de que se trajeron por diferentes vías. Incluso el gobierno renunció y una de las críticas que tenemos es que desde el principio politizó también y quiso politizar la solución de esta pandemia en candidatos oficialistas. Pero las otras pruebas, que son las pruebas, las kits, las pruebas rápidas, sí existían en el mercado. Y mucha gente trajo rápidas. ¿Cuáles son las diferencias entre una y la otra? Entre la PCR, tú no tienes que tener síntomas. Sin embargo, para las otras pruebas rápidas, sí ya tú tienes que tener un síntoma, que el primer síntoma es la fiebre, el dolor de cuerpo. Entonces, inmediatamente tú le das una de esas pruebas rápidas y te confirma ya lo que te dicen los síntomas de que tienes el COVID-19. Entonces, pudo haber realizado. E inmediatamente se realizaba a las personas que tuvieran síntomas, entonces se aislaban. Y yo pienso que de haberse hecho eso, nosotros pudimos tener un menor nivel de contagio. Claro, tú tienes países, por ejemplo, en África, y principalmente en el centro ecuatorial, de donde hay mayor calor, en África, por ejemplo, que prácticamente la pandemia no se ha expandido. Y en otros países de Latinoamérica también, con la excepción de Ecuador, que se manejó de manera muy equivocada, y también Brasil, que el gobierno prácticamente obvió la enfermedad, pero en los otros países se ha manejado de manera muy correcta. Ahora, Luis, sí, aquí se ha iniciado ya la reapertura. A partir de hoy, muchísimo más gente sale a la calle. Cuando se inició la cuarentena a mediados de marzo, todavía el virus no estaba en todas las provincias del país. Hoy ya está en el país completo. Muchos países que han abierto luego han tenido que volver hacia atrás y poner medidas todavía más restrictivas. ¿Cuál es el temor de ustedes en este momento? ¿Cómo eso podría afectar la pérdida en términos de pérdida de vidas humanas, pero también en términos de las elecciones? Sí, mira, Diana, por eso era que yo decía que nosotros pensábamos que al principio, para salvar vidas, teníamos que ser más drásticos. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que este país no resistía más de 2 meses de confinamiento, más de 2 meses de cuarentena. El tema ahora no es si es recomendable la cuarentena o no, es que económicamente ya no se sostenía. Fíjense que incluso la pequeña y la mediana empresa dijo, o ustedes abren o nosotros vamos a abrir la próxima semana. Entonces, a eso era que nosotros pensábamos que no se debía llegar, que debíamos de tomar mucho más medidas drásticas
desde el principio. Sí. De haber sido yo presidente, a la semana de empezar, después del día 17, que se anunciaron estas medidas, como pasó hace unos días, yo hubiese contratado un avión especial, que están todos ahora disponibles, todos los aviones del mundo están disponibles porque no hay ese tránsito, y lo hubiese traído hablando con los presidentes de diversos países, con toda la medicina posible disponible en ese momento, comprando nosotros directamente. Y otra de las críticas que podemos hacer, María Cela y Diana, son de esas licitaciones en momentos en que el país estaba en una crisis, unas licitaciones totalmente infectadas de corrupción, a sobreprecio, y donde se quebraron todas las reglas de compra que deben de existir, y mucho más en cualquier compra y mucho más en este momento. Y esa es otra crítica de querer aprovecharlo también para corrupción. Bueno, este es un periodo especial en todos los sentidos, porque estamos en el medio de una pandemia mundial, pero también en el medio de un proceso electoral, acabando de salir de una crisis electoral, de unas elecciones en el medio del inicio de la pandemia, y ahora abocados también a unas nuevas elecciones. Ustedes están haciendo, como decía el otro día un periodista aquí en Esta Noche María Cela, una campaña sui generis, llamada, podríamos titularla, asistencialista. ¿Tú te has sentido en desventaja con relación al candidato del oficialismo en ese sentido? Porque a él lo hemos visto en las calles, en horarios de toque de queda, en desinfección, lo hemos visto enviando aviones, viajando a China, trayendo material, distribuyendo, haciendo un despliegue de recursos importante. Sin embargo, a ustedes se les ha criticado mucho que si las 40,000 pruebas, que si por fin cuando llegan, que los hospitales, que si se inundó, que si no. Y a mí me gustaría saber si te has sentido en desventaja y de dónde han salido los recursos en un caso y otro para esa ayuda asistencial que están haciendo los candidatos como forma de promover también sus campañas políticas, o es la única manera. Yo quiero, sobre ese tema, quiero volver atrás y después responderte también esta pregunta que me haces. Lo primero es que el día 18, nosotros llamamos a una gran unidad nacional, como debió ser con esta crisis, como se hizo en la mayoría de los países, que nos sentáramos todos a atender, que había gente muriendo, dominicanos de todos los colores, de todos los partidos, que estaban muriendo, y que lo que necesitábamos era hacer medidas conjuntas y olvidarnos durante este tiempo de la política. Eso era lo que nosotros queríamos. Nosotros aportar como uno más, obviamente bajo el liderazgo del gobierno, porque claro, así era que debía de ser, pero nosotros y nuestros técnicos aportar. Esa es una de las acciones que nosotros no entendemos por qué no se hizo, por qué no nos llamaron a nosotros. Claro, no se hizo porque ellos quisieron aprovecharlo políticamente. En vez del gobierno mandar a comprar las pruebas, mandar a comprar aquello, entonces delegó en el candidato oficialista para hacer eso. Yo te pediría que fueras tú que le preguntara a él de dónde sacan los recursos. Nosotros sí, los recursos que teníamos, los pocos recursos que teníamos en campaña, nosotros y amigos lo dedicamos a ayudar en los sitios que nosotros más se necesitaba. Y yo quiero decir lo siguiente, primero. Fuimos los primeros que dijimos de las pruebas rápidas, que debían de traerse. Y lo hicimos con dos objetivos. Primero, traerlas como de hecho la hemos traído, y hemos repartido más de 25,000 pruebas. Lo que pasa es que es muy difícil a los bots que están en las redes sociales, María Cela, y tú conoces de eso, convencerlos de que no la traímos. Pero, por ejemplo, ayer ya solamente a Cruz y Minian le hemos dado unas 1,350 pruebas. ¿Cuántas se han repartido de las 40,000? Ayer me parece que Mario Lama, que es el que está llevando ese proceso, hemos repartido, me parece que 22,000. Pero quiero decirte, para decirte de todos los otros aspectos, nosotros hemos repartido más de 70,000 raciones alimenticias de esfuerzo de compra de nosotros y también de productores agropecuarios que en gran parte del país nos apoyan a nosotros, que han tenido un exceso coyuntural en este momento debido a la cierre de los hoteles, a la baja de la demanda, y que el gobierno, en vez de comprárselo ellos para entonces repartirlo a través del gabinete social, porque muchas familias están en situación difícil, no lo han hecho, y ellos han decidido repartirlo a través de nosotros. En el caso de los hospitales, nosotros no nos inventamos esos hospitales temporales. Esos hospitales temporales es lo que pasa en todas partes del mundo.
cuando hay crisis de este tipo, que tú aumentas las camas para llevar ahí a los pacientes de menor gravedad, que era nuestra idea. Y ellos lo han tenido que hacer también. Pero siente, Luis, que le han puesto trabas a ustedes para hacer esas donaciones. Ahí voy. Y nosotros ofrecimos 5 porque aquí hay una compañía amiga que tenía 5, o sea, tenía la capacidad para construir más. Pero ofrecimos 5, que era lo que nosotros podíamos cubrir, y ellos cubrían una parte también, esa compañía, para ayudar a los hospitales, especialmente regionales. Muchos de ellos tuvieron varios tiempos, 2 o 3 semanas completamente llenos, y nosotros presionamos para que eso fuera así. Y no fuimos nosotros que pedimos. Yo lo ofrecí en San Francisco de Macorís porque era donde estaba la principal crecimiento de la pandemia, y el gobierno dijo que no, que ya lo estaba construyendo ahí y que lo instalara en La Vega. Y nosotros lo instalamos en La Vega y el Servicio Nacional de Salud lo instaló. Lo que pasa es que el ministro de Salud, que es diferente a Chanel Rosa del Servicio Nacional de Salud, pues ha manejado esto con todo un criterio político. Para que ustedes sepan, esas pruebas que nosotros hemos repartido, y lo hemos repartido a través de hospitales públicos, de hospitales privados, todavía nosotros no hemos recibido la aprobación, con 3 cartas que le hemos enviado, no hemos recibido la aprobación del Ministerio de que sean utilizadas. De repartir. Nunca Salud Pública aprobó que ustedes trajeran y repartieran las pruebas. Mientras entonces venía el otro candidato y él iba a langar del otro candidato a recibirla. Pero más aún, señores, nosotros no estamos en la obligación de hacer un hospital temporal. Nosotros lo hacemos con un esfuerzo extraordinario. Y lo que nos hacen es, especialmente el ministro, ponernos muchísimas trabas. Porque él está, además de que tiene una misión política, ha ido 3 veces a recibir ayuda de Langar, él está molesto, parece, porque no quiere transparencia, porque se le ha acusado de falta de transparencia, y le acusamos otra vez de falta de transparencia en todas las compras que él ha realizado. Luis, pero toda esta ayuda asistencial en medio de esta pandemia está reflejando la dependencia que tienen los dominicanos de este tipo de ayudas, de tener que exponerse a hacer unas filas para recibir una cajita, para recibir una fundita, y obviamente en este momento se las reciben a todo el mundo. Si va el gobierno le da una, la cogen, y si va a la oposición y le da una, también la cogen. Pero esto no debería ser manejado así, de esta manera. Es así, pero quiero explicarte, Diana. En el caso del hospital de Villa Vázquez, el hospital de Villa Vázquez fue un requerimiento del municipio y de toda la población, incluyendo PLDistas de Villa Vázquez. Y lo hicieron a través del alcalde y a través del padre y del pastor y todo. Y fue Chanel Rosa del Servicio Nacional de Salud que nos dijo dónde debíamos ubicarlo. Nosotros teníamos un lugar especial para ubicarlo ahí. Él nos dijo, no, vamos a ubicarlo aquí, que era donde estaba un hospital, porque es bueno que la gente sepa que en Villa Vázquez habían casi 4 años sin hospital. Sin hospital. No para COVID, no, sin hospital. Bueno, pero han sido útiles los hospitales al final, los que ustedes montaron. En La Vega se han tratado y se le han hecho pruebas, me parece que a 1.500 personas. En el caso de Villa Vázquez es un hospital completo que hemos hecho, que debió de hacerse, y da vergüenza que las autoridades no lo hiciesen, por lo menos profesional, anteriormente, porque ahí no había nada. Yo quiero que ustedes hubiesen asistido cuando nosotros lo pusimos y todo eso en funcionamiento. Y todo eso con los recursos de la campaña, o sea, con los recursos del PRM para hacer campaña. Claro, entonces, a mí me parece fantástico que usen los recursos de campaña para ayudar a la gente en todos los sentidos, y no para vallas o anuncios o llamadas telefónicas. A mí me parece fantástico. Totalmente de acuerdo contigo, Maricela. Ojalá fueran siempre así, pero tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando dentro de un instante con el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader. Muchas preguntas nos quedan hacerle. Ya volvemos.